Continuamos. Entonces el tema número 4 es formar el carácter. No es una cosa sencilla, como sabemos. Lo queremos formar en la virtud. Esta foto me parece que es muy representativa, pues porque es el final de un trayecto arduo seguramente, pero que nos lleva a una contemplación del obrar de nuestro haber vivido, o ya sea el día, el mes, la semana, el año, según, y poder contemplar pues las bonitas cosas que hemos logrado, los aprendizajes que nos hemos llevado, las levantadas que quizá después de una expedición de estas, pues seguramente hubo muchas caídas, ¿no? El carácter es, digamos, como una caja, o el carácter de una persona marca como el techo de nuestras posibilidades. Cada una, ¿no? En lo profesional, en las relaciones familiares o de amistad. El carácter es como ese, pues sí, lo que somos, pero que nos marca nuestra seguridad, nuestra constancia, nuestra decisión, a veces el optimismo, y nos lleva a una estabilidad de ánimo que supone una garantía para vivir contentas, para vivir felices. Muchas veces lo que nos falta no son conocimientos, títulos, idiomas, ¿no? Sino especialmente una mejor relación con los demás. A veces es dominar los estados de ánimo un poco mejor, otras es saber organizarnos mejor, ser más cordiales, optimistas, comprender también los problemas de los demás y los nuestros, y junto con todo esto, pues cultivar más los valores que nos dan luz y sentido a nuestro camino. En una expedición, pues necesitamos muchas veces esas marcas que se ponen en las piedras o en los árboles para indicar por dónde va el camino, ¿no? Pues así nosotros, ¿no? Casi todo el mundo intuimos que tendríamos que mejorar en muchísimos de estos aspectos, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, de ahí, pues, la importancia del carácter, ¿no? Hay un libro, bueno, varios, de Alfonso Aguiló, que es un psicólogo de Madrid, que tiene varios libros. Uno es Carácter y acierto en el vivir, otro es Carácter y valía personal, otro es educar los sentimientos, educar el carácter, etcétera, ¿no? Son muchos libros. Digo que si queremos hablar de carácter, pues podríamos profundizar bastante, y vaya que sí que hace falta, ¿no? La idea de esto, pues, es formar el carácter en la virtud. La virtud es como un ancla, es como una balanza, es como el eje de esta balanza que nos permite asegurarnos, estar firmes, pues para poder manejar los vaivenes de la vida. A veces se vuelve difícil. Yo creo que los griegos, desde entonces, ya van definiendo lo que es la virtud, y pues a lo mejor yo me brinco la definición, pero para ellos es como ese eje anclado firme en la que se mueve la vida, ¿no? ¿En qué contexto vamos a hablar sobre formar el carácter en la virtud? Pues en el contexto de la madurez, pero la madurez cristiana, ¿no? Que implica, como cualquier madurez, ¿no?, tomar las riendas de nuestra vida, preguntarnos de verdad ante Dios qué nos falta aún. Y aquí, como dice, entonces empieza una lucha continua, diaria, con empeño, sobre todo con la ayuda del Señor, en adquirir virtudes. Y las virtudes son como esa base que consolidan nuestro carácter. Si nosotros vamos a Wikipedia, por ejemplo, y buscamos la definición de virtud, pues vamos a encontrar
y me parece que está bien, muy sencilla pues el tema que está expuesto en Wikipedia. Están las virtudes cardinales, también están las virtudes sobrenaturales, fe, esperanza y caridad, pero todas estas virtudes, 7, las cardinales son justicia, templanza, prudencia y fortaleza, se sostienen en las virtudes humanas. Y las virtudes humanas podríamos decir que es esto de carácter, es pulir nuestras aristas, nuestros defectos, adquirir virtudes, y en eso pues habría que fijarnos, ¿no? Hay un pasaje en el Evangelio en el que se acerca un joven a Jesús y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno, no? Si bueno es solo uno, Dios. ¿Y qué he de hacer? ¿Qué me falta aún? Le pregunta el joven, es el joven rico, y Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme, ¿no? Y entonces el joven se va triste, porque no quiere entregarse a una causa que es superior. Nosotros nos podemos hacer la misma pregunta y hacérsela a Jesús cuando hagamos nuestro ratito de oración. Jesús, ¿qué me falta aún? Porque la vida a la que Dios nos llama no consiste únicamente en hacer cosas buenas, pues que está bien, ¿no? Que mucha gente los hace, sino en ser buenos, en ser buenos. La semana pasada hablábamos de quién soy, quién quiero ser. Aquí se trata de ser buenos nosotros, ser virtuosos fuertes ante los vaivenes de la vida. La madurez cristiana implica eso, ¿no? Tomar las riendas de nuestra vida, preguntarnos esto, ¿qué me falta aún? Quizá nos impulsa a salir del sillón en el que estamos apoltronados, ¿no? Como decía el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud, salir, ¿no? De la comodidad y de solo un vivir, de solo un cumplir la ley, así nomás, porque sí, porque está dicho, que es bastante cómodo, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es que eso que se nos viene dado logre transformar nuestro modo de pensar y nuestro modo de sentir. Y yo les puedo decir que es muy difícil, ¿no? Gracias a Dios tocó este tema, porque a mí también en lo personal me viene muy bien pues repasar el tema de carácter, ¿no? Muchas veces experimentamos que nuestro corazón pues es pequeño, es encogido, pero cuando nos damos cuenta del amor de Dios, de la libertad que Dios nos dio, que nos ha puesto en nuestro corazón, entonces podemos, se dilata nuestro corazón y podemos decir, corro por el camino de tus mandamientos porque has dilatado mi corazón, ¿no? Es una cita importante que nos hace ver cómo podemos avanzar 1000 veces más rápido si hacemos las cosas por amor y libremente, aunque nos cueste. Y pues eso que nos cueste, pues sí, nos va a costar, ¿no? O sea, es difícil. Madurar es aprender a vivir de acuerdo a unos ideales altos. Y yo ponía esta imagen, pues seguramente está tomada en una colina, en una montaña, en un cerro, está a lo alto, se ve el atardecer. Ideales altos es lo que queremos, ¿no? Queremos esa serenidad, queremos esa paz. No se trata solo de conocer unos preceptos o de adquirir una visión cada vez más fina de las consecuencias que tienen nuestros actos, sino que a la hora de decidirnos a ser buenos, santos, al final significa lo mismo, que es identificarnos con Cristo. Nos hacen saber, nos hacen descubrir razones del estilo de vida que Jesús nos propone. O sea, es muy importante que nosotros en nuestra oración
podamos confrontar estos temas con nuestro Señor y decirle qué me falta aún, y entonces poder decir, Señor, si yo te veo a ti predicando, por ejemplo, las bienaventuranzas, que precisamente las bienaventuranzas es el estilo de vida que Jesús nos propone, y que no es fácil, bienaventurados los perseguidos porque alcanzarán misericordia, porque de ellos es el reino de los cielos, pues no es sencillo, ¿no? Pero ¿qué implica todo esto? Saber lo que Jesús nos propone como estilo de vida implica conocer el porqué de las normas morales, ¿no? ¿Qué nos enseñan? ¿A qué bienes debemos aspirar? ¿Cómo debemos de vivir para alcanzar una existencia plena? Y esto se alcanza incorporando en nuestro modo de ser las virtudes cristianas. Y yo creo que virtudes hay montones. Y no es fácil, ¿no? Y yo misma pensaba que, pues esto que les dije, ¿no? Que ahorita, pues estos temas a lo mejor en este confinamiento pues nos viene muy bien. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de tener paciencia? Y no pasan 2 minutos en que yo ya estoy gritando porque no me hacen caso, o porque no se hizo la cosa como yo quería, o porque ya me desesperé con el niño, o por lo que sea, ¿no? Creo que vale la pena, sobre todo, elevar el nivel al nivel sobrenatural, que al final es el que nos da, pues nos da esa paz interior también. Y no solo quedarnos pues en lo humano del tema también, ¿no? De carácter, por ejemplo, pues es un tema de psicología, ¿no? Si tenemos algún rasgo de personalidad que no es probablemente el mejor, pues sí conviene tener una terapia o por algo por el estilo, pero nosotros, además de que eso lo podamos necesitar o no, pues sí nos conviene elevar la mirada y decir, Señor, ¿qué me falta aún, no? ¿Qué me falta aún? ¿Qué de tu vida puede incorporar a la mía? Como ya mencionaba hace poquito, el saber moral no es un discurso abstracto, no es una teoría, no es una técnica. El saber moral es muy importante, y la formación de la conciencia pues requiere un fortalecimiento del carácter muy importante, ¿no? Que se apoya sobre las virtudes. En esta imagen es parte del cuadro de Rafael Sanzio, que se encuentra en el Vaticano, que en este lugar destaca 3 de las virtudes cardinales, ¿no? Lo puse porque en las virtudes es donde afianzamos nuestro carácter. El cuadro sigue y aquí nomás están justicia, fortaleza y templanza. Abajo, prudencia, fortaleza y templanza. Y en el resto del cuadro se da a entender el tema de la justicia, que también está incluido, desde luego. Pero bueno, nos apoyamos en las virtudes para poder forjar nuestro carácter. Estas virtudes lo que hacen es nos ayudan a la personalidad, nos dan estabilidad y también equilibrio. Yo no sé si tú te has preguntado en la vida cómo nos hace falta a veces el equilibrio, ¿no? Es que estoy buscando el equilibrio y no sé cómo encontrarlo. Pues las virtudes nos ayudan mucho a esto, porque justo la imagen que les puse al principio era de una balanza. Las virtudes nos transmiten equilibrio, nos hacen capaces de salir de nosotros mismos, del egoísmo, de poner la atención en otros intereses fuera de nosotras mismas, hacia los demás y también hacia Dios. Y la persona virtuosa está centrada, equilibrada, tiene peso, no sé, medida en todo, es recta, íntegra, es entera, ¿no? La persona virtuosa. Y quien carece de virtudes, pues a duras penas será capaz de, por ejemplo, plantearse proyectos grandes, importantes,
dejen ustedes de plantearse, ¿no? De emprenderlos, son personas incapaces, ¿no? Y en la vida probablemente se dejará llevar por muchas improvisaciones, por idas y vueltas, por bandazos, de modo que ni siquiera esa misma persona será fiable, ni para los demás ni para sí misma, ¿no? Y eso es un peligro. Cuando uno fomenta las virtudes, expande su libertad. También ahora en la sociedad se habla mucho de libertad como un déjame hacer lo que se me pegue la gana, así en general, y no es eso la libertad. O sea, la libertad tiene sus límites y los límites están marcados. El hecho de vivir las virtudes que nos hacen vivir centradas, equilibradas, nos da mayor libertad porque hacemos las cosas con mayor amor, con esa, sabiendo que lo que estamos haciendo está bien, que tiene un sentido, que me lleva a no sobreexaltarme por haber hecho bien las cosas o a no culpabilizarme de haberme equivocado en otras, ¿no? La virtud, si yo les pregunto qué significa, probablemente me digan es la repetición de actos buenos. Es la típica definición de virtud, pero se queda incompleta, ¿no? Porque la virtud no tiene que ver con acostumbramiento ni con rutina. Yo a lo mejor por virtud puedo decir, para mí un acto virtuoso es tender la cama antes de irme a hacer un rato de oración al oratorio, antes de salir de mi baño o en cuanto me despierto. Pues eso puede ser una rutina, se puede convertir en rutina o se puede convertir en un acto virtuoso si realmente yo sé que tender mi cama antes de salir de mi cuarto me va a dar dignidad, me va a dar orden, me va a dar limpieza. Quiero tender mi cama bien hecha porque yo sé que cuando voy a volver en la noche a dormir, me voy a encontrar una cama bien hecha y no aventada así como porque no me dio tiempo, ¿no? Es distinto acostumbrarnos a vivir las cosas que se vuelve rutina a tener de verdad una virtud. La virtud nos lleva a ver más allá que el puro hecho, ¿no? Desde luego que para que una virtud arraigue en la persona, para que cuaje en nuestro modo de ser, sí se necesita esa repetición, sí se necesita esa rutina, sí se necesita ser constantes en eso, ¿no? Y va ayudando a que se estabilicen los hábitos. ¿Qué sucede? Fíjense bien, nos hacemos buenos siendo buenos. Entonces lo que hay que intentar es ser buenos siempre y eso nos llevará a ser buenos al final, ¿no? A mantenernos buenos. Nuestra tirada es no ser buenos, simplemente es ser santas. Y hay que repetir, ¿no? Por ejemplo, esa resolución de ponernos a estudiar a la hora que acordamos, pues la siguiente vez me costará menos. Y la tercera vez, seguramente menos que la segunda. Y así, ¿no? Hay que perseverar en esa determinación, sabiendo que las consecuencias de haber logrado este buen hábito o esta determinación o esta decisión que yo tomé me va a ayudar a mantener el hábito, me va a ayudar a más cosas, ¿no? A mejores cosas. Entonces, las virtudes humanas y sobrenaturales nos orientan, nos dirigen hacia el bien, hacia aquello que colma nuestras aspiraciones, ¿no? Cuando a uno le preguntan qué es lo que más quieres en la vida, probablemente si tiene dos dedos de frente puede decir, yo quiero la felicidad, yo quiero ser feliz. Las virtudes nos llevan a eso, nos orientan hacia eso, nos ayudan a alcanzar la auténtica felicidad, que la auténtica felicidad consiste en unirse a Dios. En el Evangelio Jesucristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado.
está en el Evangelio de San Juan, si no me equivoco, ¿no? Pues esta es la idea, ¿no? Es Dios. Dios está en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo de nuestro iceberg, de nuestro conocimiento propio. Muchas veces quizá podemos decir, ay Dios, otra vez salimos con Dios en la conversación. Pues no, realmente pues es lo mejor, ¿no? Estas virtudes otorgan facilidad para actuar según los preceptos morales, que ya dijimos que los preceptos morales son importantes, nos sostienen en la vida en general, en la vida política, en la vida ética, en la vida profesional, en la vida familiar, en la vida social. Y entonces vamos viendo esos preceptos morales no como normas a cumplir, sino como un camino que conduce a esa perfección, ¿no? A esa perfección cristiana. Desde luego, paréntesis cultural, no es que busquemos la perfección por la perfección, ni mucho menos, porque nadie es perfecto, ni nadie lo será jamás, sino si buscamos identificarnos con Cristo según esto, ¿no? Según el estilo de las bienaventuranzas, y no es fácil. Yo te invito a lo mejor a que hoy, cuando hagas tu rato de oración, pues abras el capítulo 5 de San Mateo, que habla de las bienaventuranzas, y veas que ni siquiera son fáciles de aceptar para uno mismo, ¿no? Pues es bienaventurados los mansos y humildes de corazón, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen sed de justicia, en fin. Pero las bienaventuranzas son como el retrato de Jesús. Son actitudes y disposiciones básicas de la existencia que llevan a la vida eterna. Entonces, cuando vemos esto de esta forma, se abre un camino de crecimiento en la vida cristiana. Podríamos discernir cuál es la voluntad de Dios y sobre todo también saber qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Yo creo que el joven rico, cuando quiso encontrarse con Jesús y preguntarle qué le falta para ser perfecto, o sea, sí es una disposición de las personas eso, ¿no? Vivir bien, ser agradables, ser perfectos, en la medida de las posibilidades de ser buenas, pero a la vez vemos que no es fácil, que no es fácil y podemos tomar la actitud de joven rico, irnos tristes, o si no, como la de los apóstoles, ir en pos de él, ¿no? La gracia, hay que contar con la gracia, cambia el modo en que juzgamos las cosas que nos suceden y nos da criterios nuevos para actuar. Hay ocasiones en las que pues podríamos salirnos de control si no nos ponemos delante pues aquello a lo que queremos ir, ¿no? Nuestro fin, nuestro sentido último, nuestro propósito en la vida, nuestra misión en la vida. Por ejemplo, yo platicaba esta semana con una amiga y me decía que pues que la gracia, que solo con la gracia podía mejorar en no sé qué cosa. Y yo dije, ajá, o sea, yo le dije que sí, de acuerdo. Me quedé pensando en solo con la gracia. Pues bueno, lógicamente está el a Dios rogando y con el mazo dando, pero efectivamente así es, ¿no? O sea, la gracia nos ayuda, nos cambia el modo de pensar, de juzgar las distintas cosas y nos hace tomar caminos que quizá no hubiéramos tomado. Ojo por ojo y diente por diente, dice la ley del tiempo de Jesucristo, y Jesús dice, pues yo os digo más, dadle al que les quite, etcétera, ¿no? Ponle la otra mejilla. Pues eso no se entiende así nomás, ¿no? Se entiende y se puede vivir con fe, se entiende y se puede vivir con gracia. De esta manera, progresivamente en el tiempo, podemos aprender a ajustar nuestro modo de ver las cosas a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, que esto ya les digo, ¿no? Es que se expresa en la ley moral, que nos lleva a vivir bien, a tener una vida santa y a gustar eso de lo que el joven rico se perdió, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Se alcanza esa madurez moral y afectiva en clave cristiana que lleva
mm, a reconocer lo que es verdaderamente noble, verdadero, justo y bello, que nos lleva a rechazar el pecado, que ofende a Dios, ¿no? Y que ofende no solo a Dios, sino también hiere a nuestra propia dignidad, ofende la dignidad de un hijo de Dios. Si nosotros vamos construyendo un esquema de lo que voy diciendo, las virtudes humanas sostienen las virtudes cardinales, que sostienen las virtudes teologales, que nos ayuda a vivir con gracia lo demás. Toda esta pirámide nos forma el carácter. Y entonces nos lleva a ser almas de criterio. Y entonces podemos decir, ¿para dónde va el norte, no? Almas de criterio no es fácil, ¿no? ¿Cuáles son las características de este criterio? Creo que la imagen es simpática y además de simpática, real. El criterio supone madurez, el criterio supone firmeza de convicciones, lo mismo que por lo que hago una cosa, esa razón de haber hecho esto me lleva a hacer otra y hacer otra y hacer otra. Nos lleva a conocer también suficientemente la doctrina, a querer conocerla, a tener una delicadeza de espíritu y la voluntad, tenerla bastante bien cogidita, ¿no? Manejar con las riendas de tener las riendas de nuestra propia vida. Supone madurez, firmeza de convicciones, suficiente doctrina, porque pues hay que saber también, ¿no? ¿Qué es la alegría? ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es la pereza? ¿Qué es la fortaleza? ¿Qué es la laboriosidad? ¿Qué tipo de virtudes son? En fin, pues es un sinfín, ¿no? Delicadeza de espíritu también, para poder ser sensibles tanto a la voz de Dios como a la voz de nuestro espíritu y decir, a ver, Señor, ¿dónde nos identificamos? Y educar la voluntad, porque muchas veces vamos a tener que apretar los puños y callarnos la boca cuando no estemos de acuerdo con alguna cosa, pero esa sujeción también nos lleva a ser fuertes. Almas de criterio que también nos ayuda a decir por dónde vamos, a dar el norte. Aquí está esto, lo que les decía, esta madurez que nos ayuda a tomar decisiones con libertad interior, hacerlas propias con la responsabilidad del que sabe dar cuenta de ellas, ¿verdad? Porque estos, pues sí, ¿no? Hay que ser responsables de lo que elegimos. Luego esas convicciones fuertes y seguras que están basadas en un conocimiento profundo de la doctrina que alcanzamos a través de charlas, clases, lecturas, también a través de la reflexión. Y aquí me gustaría, por ejemplo, preguntarles, sin que me contesten, pero si realmente estos temas que estamos viendo, pues primero, si les está sirviendo, segundo, si les da luces o si les abre horizontes. Si luego reflexionan en su propia vida estos temas para llevárselos a la oración y tener luces nuevas desde el punto de vista de Dios. Y ya no, pero reflexionar. Y especialmente también nos lleva a aprender de los demás, ¿no? Esto que se conjuga con la delicadeza de espíritu se traduce también en ser finas, en tratar con afabilidad a los demás, a las personas. Y bueno, y la educación de la voluntad, que se resuelve en llevar una vida virtuosa firme. Entonces, por lo tanto, un alma de criterio sabe. Y ahí les va. Preguntarse en las distintas circunstancias qué espera Dios de mí. Y esto espero que tomes nota. Enseguida pide luces al Espíritu Santo y esto es muy importante porque el Espíritu Santo es el que nos da la gracia, el que nos modela, el que nos santifica. Y ahora sí que hay que cogernos del Espíritu Santo como si fuera nuestro mejor amigo, ¿no?
Después, recurre a los principios que ha asimilado. Y lo que hemos visto, pues, es tomar nota y volver a ellos, y volver a ellos, y volver a ellos. No solo con la cabeza, sino también con los hábitos, poco a poco, de manera que se forme la virtud. Después, que te aconsejes, ¿verdad? Con quién pueda ayudarte. Y saber actuar en consecuencia, porque pues tampoco es tan fácil. Del dicho al hecho hay mucho trecho, y pues hay que aprender, ¿no? Hay que ser fuertes, hay que ser constantes. Nos vamos a caer muchas veces, seguramente no vamos a lograr el objetivo que nos planteamos al principio, pero poco a poco, pues sí, llegaremos a darnos cuenta de que no lo estamos haciendo, que eso es un paso importante en el momento. Después diremos, la próxima vez que me suceda, voy a decir A o B. Y ya cuando digas A o B, entonces va a ser más fácil la relación. Bueno, pues esto es tarea para ustedes, y saber que las virtudes pues son fruto del amor. Es verdad que el comportamiento moral, por ejemplo, se concreta en vivir los mandamientos con la fuerza de la virtud, sin ella, ¿no? Pero es fruto del amor que nos compromete en la búsqueda y en la promoción del bien. Aquí aparece Jesús con el joven rico en la fotografía, al principio, ¿no? Maestro bueno, ¿qué he de hacer yo? Y Jesús lo mira con una mirada enternecida. Es una de las miradas que se recuerdan de Jesucristo como con más énfasis. Y podemos ver en esta mirada pues ese amor, ¿no? Ese amor que va más allá del puro sentimiento, que además por naturaleza del sentimiento es muy fluctuante y fugaz. Este amor no depende del humor del momento, ni tampoco de lo que me apetece o de lo que me gustaría en una determinada circunstancia. Es importante, yo creo, en la vida que seamos conscientes, sí, de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta, de lo que queremos y de lo que no queremos, de lo que nos apetece y de lo que no nos apetece, sí, pero no nos dejemos llevar por eso en la vida. Si hay razones más de fondo que nos lleven a actuar de una manera o de otra, pues hay que saberlas expresar, hay que saberlas decir, hay que saberlo reflexionar. Pero darnos cuenta que el amor, amar y ser amado, supone un darse continuo. Creo que a ustedes sí les dije que la única definición que yo encontré en mi bagaje de formación sobre la palabra amor era donación. Pues aquí sale, ¿no? Amar y ser amado supone darse. Pero darse, el hecho de darse se funda en el atractivo que hay entre el corazón y esos grandes ideales por los que tú crees que vale la pena empeñar pues esa acción, ¿no? Tu libertad, el mismo amor a Dios, a tu marido, a tus hijos. Ese amor aquí está, ¿no? O sea, como nos da ese atractivo, nos da ese querer, nos facilita querer las cosas por los que vale la pena empeñar la libertad, cosa que significa que de libertad entendida en el concepto actual, pues no habría, ¿verdad? Porque uno se empeña, uno se entrega, uno se da, uno se dona, y eso es la libertad, no como ahora lo entienden las personas, que es, pues hago lo que se me pegue la gana y ya está, ¿no? No. En la entrega voluntaria, en cada instante de esa dedicación, la libertad renueva el amor. Y renovarse es ser continuamente joven, generoso, capaz de grandes ideales y de grandes sacrificios. Y es verdad, o sea, tú, mamá, dices, me voy por el niño si se me cae, ¿verdad? Si se abrió la cabeza, si se me cayó entre espinas, lo que fuera, pues ahí voy. Y no importa si yo también me espino, si yo también me mojo, no importa. Es el amor realmente, ¿no? Ahora, recordar, ¿no? La perfección cristiana
no es solamente cumplir las normas. Tampoco es solo autocontrol. Tampoco es solo dedicarnos a la eficiencia, ¿no? No. Implica esa entrega de la libertad al Señor a través de la gente que tú tengas a tu alrededor, ¿no? En mi caso, la entrega a la libertad del Señor 100%, ¿no? Y a responder a esa invitación continua, ¿no? De Jesús, que le dice al joven rico, ven y sígueme, sin olvidar la ayuda de la gracia. Es vivir según el Espíritu, movidos por la caridad, de manera que podamos desear que nace del corazón, servir a los demás, y se comprende que la ley de Dios, si es de Dios es porque es lo mejor para nosotros, es el camino privilegiado para practicar ese amor libremente elegido, que no es cuestión de reglas, sino de un adherirse a Jesús, de compartir su vida, su destino. Si nos acordamos hace 2 semanas, en Semana de Santa, obedeciendo amorosamente a la voluntad del Padre, que no lo perdonó, sino que lo entregó hasta la muerte, y una muerte de cruz, ¿verdad? Pues la vida no es fácil. También ayer estaba viendo la serie de Isabel, y bueno, Isabel desde niña, pues la reina Isabel la católica, vivió una vida bastante difícil. La separaron de su mamá junto con su hermano, la separaron de su mamá. Su hermano era muy blandengue, y se enfrentó con todo su carácter, pues así, paso tras paso, pues a su medio hermano Enrique, defendía los bienes de la familia, los reinos, etcétera. Luego se casa, luego le meten muchas zancadillas, y ahí va. Pues la vida es difícil en sí, ¿no? Yo creo, y entre más grandes yo creo que más difícil, pero pues no es para detenernos en ellas, en esas dificultades, sino en salir, superar una y otra vez, y por amor. Y ese amor es realmente lo que nos impulsa, verdaderamente a hacer las cosas contentas, a hacer las cosas porque tienen sentido, a hacer las cosas porque vale la pena. Entonces, pues esto vale, ¿no? Y muy importante, ¿verdad? Sin ser perfeccionista. A todas se nos da, yo creo que todas tenemos metidas en lo profundo de nuestro ser, porque así está la cultura, pues ese empeño en ser perfectos, pero pues no. Madurar en las virtudes, además de que no es eso, pues es un afán, digamos, narcisista, ¿no? Que nos lleva a admirarnos a nosotras mismas y ya. Pues no, digo, esa no es la idea, ¿no? Luchamos por amor a nuestro Padre Dios, y no conviene que ni siquiera nos fijemos en nosotras mismas, ¿no? Hay quien lleva la contabilidad de qué hizo bien y qué no hizo bien, en qué se equivocó y en qué no. Y eso pues tiene 2 riesgos, ¿no? Bueno, tiene más bien el riesgo de ser perfeccionistas por un lado, o de caer en la depresión por otro lado, y no el justo medio. Que a veces sí es tomar la contabilidad y a veces no. A veces es pasar por alto, a veces es pensar otras cosas, a veces es lo que sea, ¿no? En las virtudes no podemos decir, hoy sí fui alegre por 5 años, ¿verdad? O sea, como durante todos los días, en 5 años, decir, hoy sí fui alegre, hoy sí fui alegre, hoy sí fui alegre, hoy sí, hasta 5 años o más, hasta que te mueras, menos, ¿no? A lo mejor al principio te sirve, 1 mes, 2 meses, 3 meses, en lo que logras la virtud, en lo que entiendes cómo funcionan, pero no toda la vida, ¿no? Porque eso nos llevaría a cierto perfeccionismo. La madurez, de hecho, nos lleva a actuar bien, ya lo hablábamos, me parece, la semana pasada, ¿no? Con las limitaciones reales que tenemos nosotras mismas y las limitaciones reales que tienen los demás. Nos lleva a armonizar eso, ¿no? Armonizar, actuar bien, contando con que no somos perfectas, nadie, ¿no? Y
Y fíjense cómo San Pablo es un ejemplo muy importante, porque siendo San Pablo, siendo quien es, él dice, no logro entender lo que hago, pues lo que quiero no lo hago, y en cambio lo que detesto lo hago. Imagínate lo que quieras, ¿eh? Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues si San Pablo dice eso, pues qué no diremos nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que nosotros pues no vamos a perder la paz. Tampoco San Pablo la perdió. Da mucha risa leer a San Pablo porque con bastante humildad y modestia reconoce todos los bienes que Dios le da y toda la fortaleza que Dios le da, y eso está bien, ¿no? A veces da un poco de gracia. Pero entonces eso, no perdemos, porque también Jesús le dice a San Pablo, te basta mi gracia. No te preocupes, te basta mi gracia, te basta mi gracia. La gracia es muy importante, lo tenemos que saber, y por eso tenemos que buscar la gracia en donde podamos, ¿no? Asistir a los sacramentos, confesarnos, rezar, usar agua bendita, qué sé yo, ¿no? O sea, lo que tengamos a nuestra disposición, pues eso, ¿no? Y esto nos da mucha paz y nos da mucha esperanza, porque decir, pues qué bien porque puedo acudir en ayuda de Dios, qué bien porque encuentro ese asidero en quien apoyar mis fuerzas o mis faltas de fuerza, ¿no? Y ojalá que tuviera faltas de fuerza, como también dice San Pablo, porque yo sé que entre más débil soy más fuerte. ¿Por qué? Porque justo tengo mi asidero en Cristo. Pues de la bondad de Dios busquemos vivir, ¿no? Busquemos su fuerza, busquemos orientar nuestra vida, busquemos pensar qué es realmente lo valioso, comprender qué es lo bueno, qué es lo que hay que amar, y disponer de nosotras, ¿no? Disponer de nosotras mismas con vistas a lo que Dios nos pide, a lo que Él nos ha encomendado. Decir, pues yo no importo, en buen plan, o sea, yo no importo. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Eso es lo que vale la pena. Eso es lo que vale la pena, aunque yo me fatigue, aunque yo me sacrifique, aunque yo tenga momentos de debilidad, aunque yo pueda o que yo sienta que no pueda. Todo lo podemos en Él que nos conforta. Bueno, bien, y entonces para terminar, pensaba dejarles 3 preguntas a modo de que busquen la propia reflexión y pues contestarlas, ¿verdad? No en público, a menos que quieran compartirlas en público, pues genial. Si no, más genial. Revisar estos puntos para su propio crecimiento, ¿no? Del carácter, pues eso, ¿no? Entonces, son 3 preguntas. La primera es, ¿puedes definir con cierto detalle, tu proyecto personal de vida, detallando esos valores y principios fundamentales y evaluando hasta qué punto ahora mismo ese proyecto está a merced del azar, la moda o las circunstancias, o realmente sigue siendo ese proyecto y lo tienes cogidito? Después, puedes imaginarte, por supuesto que estoy hablando del futuro, en tus bodas de oro o en la despedida de tu trabajo cuando llegue tu jubilación. Puedes imaginarte allí qué sentimientos o emociones habría en ese momento. Si tú lo piensas ahora, pues podrás decir cuál es el balance de todos esos años, o de matrimonio o de trabajo, y si eso concuerda con lo que tú quisieras ahora que fuera aquel momento. Pues es cuestión de pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si ya estás en esa circunstancia con lo que eres hoy? ¿O cómo sería si a partir de hoy dices, quiero cambiar esto? ¿Cómo sería el final, no? Es pues pensarle por allí. Y la tercera pregunta, les voy a dar muchas ideas. ¿Cuáles son los rasgos principales de tu carácter?
y cómo corregir los defectos y potenciar tus cualidades. Por ejemplo, ahí les van: dominio propio, constancia, capacidad de resolución, generosidad, estabilidad de ánimo, capacidad de superar los propios errores, orden, previsión y capacidad de organización, si sabes decir que no, capacidad de contar con los demás y de trabajar o actuar en equipo cuando sea el caso. Un equipo es la familia, probablemente. Otro equipo es tu marido y tu familia, ¿no? Equilibrio y flexibilidad, cordialidad, afabilidad, confianza y capacidad de relación con los demás. Descubrir y potenciar sinergias en la relación personal. Hay veces que en las personas pues tenemos modos distintos de, bueno, desde luego modos distintos de ser, sí. Pero es muy impresionante ver, bueno, yo aquí en mi casa lo tengo súper claro y así, ¿no? Como entre el consejo local, pues somos muy distintas las tres. ¿Qué cosa? Que nos puede llevar o a reventar o que nos puede llevar a hacer sinergia. Entonces, piénsalo tú, aplícalo tú. ¿Qué cosas buenas también tiene el otro? Estas mismas preguntas te las puedes preguntar para ti, para tus hijos, para tu marido, para quien sea, para potenciar también sus cualidades y desterrar, corregir los defectos de ellos, pero primero los tuyos. Capacidad de escuchar y de comprender, lealtad, sinceridad, determina posibles barreras a la comunicación. Hay que descubrirlas. Hay veces que ni siquiera sabemos que hay barreras y creemos que la vida es de rosa y sí hay barreras. Ese afán de cultivarse y mejorar la propia formación. Por ejemplo, tener libros, ahorita leer mucho, escuchar muchas cosas, si hay tiempo, ¿verdad? Si los niños lo permiten. Pero sí tener ese afán, leer el periódico, si te harta, pues de repente mejor cámbialo por ver noticias internacionales o qué sé yo. En fin, mejorar la propia formación, que ahí la llevamos. Acierto y constancia en el esfuerzo por mejorar el carácter. Y ya, ¿no? Estos serían ejemplos, ¿no? Que vale la pena que nos preguntemos, que hagamos examen, que busquemos conocernos allí y ver por dónde va a ir nuestra vida, ¿no? Haciéndonos preguntas, nos vamos a comprender más profundamente. Y también esto nos va a ayudar a mejorar nuestro carácter, a fundarnos en la virtud, a sostenernos firmes. A ver, sería bueno, ¿no? Contrastar estas ideas con alguien sería genial. Así luego puedes tú hacer una síntesis de ti misma, ¿no? De los puntos que consideres pues más decisivos para ti, ¿no? Puede ser interesante también escribirlo, poner por escrito todo esto, porque también el hecho de escribir ayuda a fijar las ideas y a madurarlas. Y luego a volver a ellas. A lo largo de 5 años, 10 años, yo tengo notas de entonces, regreso muchas veces, bueno, no sé si muchas, pero sí regreso cuando tengo alguna crisis, o algún roce, digo, a ver qué pasó cuando viví esto, y voy y recurro a mis notas. Y bueno, y te animo que a lo mejor no vas a hacer examen con todos estos puntos, pero ojalá que sí puedas, al menos, con la mitad de los temas, ¿no? ¿Y qué más? Y ya. La próxima semana, con el favor de Dios, lo que veremos es una vida en diálogo con los demás, donde lo que, pues el contexto sería saber escuchar, estar abierto a las opiniones de los otros, porque sin esto, pues no, ni siquiera podemos vivir la caridad, pero además de eso, pues nos impide ser felices. Una característica de la persona humana es
que es social, ¿no? Por lo tanto, dialogar es básico, indispensable. Y a veces el diálogo mutuo, pues es esto que nos ayuda a acercarnos a la verdad, según cómo orientemos ese diálogo. Nos ayuda a conocernos a nosotras mismas, nos ayuda a que las otras personas se conozcan a sí mismas, encuentren su propio yo, y pues ya, ¿no? Que logremos, ¿no? A través del diálogo, pues crecer. Entonces, pues me parece que eso es todo. Nos vemos la siguiente semana y les dejo esa tarea.